Buenas tardes, mi nombre es Enzo Ramírez Fernández, de profesión ingeniero constructor y actualmente me desempeño como gerente técnico del Laboratorio Centro de Ensayos e Investigación de Materiales CENIM de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En esta oportunidad les voy a explicar en términos generales cuál es el comportamiento del terreno cuando comienza a llover. En esta probeta tenemos esquematizado la estratigrafía general del subsuelo. ¿Qué quiere decir eso? Las distintas capas que lo componen. Ahora, tenemos principalmente una primera zona, que es la zona de aireación o badosa, y después tenemos la zona de saturación. ¿Qué es lo que ocurre cuando comienza a llover? El agua lluvia empieza a infiltrar en la primera franja, que se conoce como franja húmeda, que es la que se encarga de nutrir a las plantas. El agua sigue percolando o infiltrando hacia la zona intermedia, franja intermedia, perdón, y aquí se genera la fuerza molecular, que es la atracción entre unas partículas y otras para poder retener el agua lluvia. Después sigue escurriendo hasta la franja capilar, que aquí es donde actúa netamente la fuerza capilar hasta llegar a la zona de saturación, que es donde yace la napa freática, que es una especie de río subterráneo. La napa freática también es conocida como acuífero libre. ¿Por qué se le denomina se le da ese nombre? Porque justamente cuando llega el agua lluvia a esta zona puede subir su nivel libremente, y cuando tenemos poca lluvia esta comienza a descender sin ningún problema. Ahora, si se fijan, esto es como lo normal que debiéramos tener en cuanto al nivel de la napa freática, pero debido a la escasez que existe actualmente, este nivel de agua se encuentra mucho más abajo. También tenemos otros tipos de acuíferos, como por ejemplo el acuífero confinado. ¿Qué es el acuífero confinado? El río subterráneo se encuentra entre dos estratos impermeables y no logra salir de ahí. También tenemos lo que se conoce como acuífero colgado. Se le conoce con este nombre porque cuando el agua empieza a infiltrar a través de la superficie, llega hasta un punto que se topa con un estrato impermeable. Pero este estrato, si lo proyectamos, llega hasta un lugar donde sí puede empezar a descender hacia las zonas inferiores. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes tipos de suelo y algunas características y conceptos asociados a los mismos. En términos de ingeniería tenemos 4 grupos principales de suelo, lo que son las gravas, las arenas, los limos y las arcillas. Una de las principales características que diferencian a estos grupos es el tamaño de sus partículas. Entonces, lo que ven aquí ustedes son tamices. Si se fijan, son una especie de armeros en las cuales tienen distintas aberturas que separan los tamaños de unas partículas de otras. Aquí tenemos una muestra típica de suelo con diferentes tamaños de partículas. Entonces ahora vamos a proceder a tamizar esta muestra para separar los 4 diferentes tipos de suelo. Sobre este tamiz, que tiene una abertura de 8 centímetros, quedan partículas de este tamaño, que se conocen como sobretamaño o bolones. Bajo esta y sobre esta abertura de 5 milímetros, tenemos lo que son las gravas. Posteriormente tenemos las arenas. Y bajo esta tenemos el material fino, que son los limos y las arcillas. Ahora, por tamizado no podemos hacer diferencia entre el tamaño del limo y la arcilla porque ya son partículas mucho más microscópicas. Pero tengan en cuenta que las partículas de arcilla son mucho más pequeñas que las de los limos. Otra característica que podemos encontrar específicamente en los suelos finos, es decir, en los limos y las arcillas, es la cohesión. La cohesión es una fuerza que permite la unión entre una partícula y otra, dando, por ejemplo, como resultado estos grumos de arcilla. Otro concepto que se puede asociar a esto es la consistencia. La consistencia es la resistencia que opone el suelo ante fuerzas externas que intentan deformarlo. Si se fijan, yo al tratar de presionar con mis dedos este grumo no logro deformarlo ni romperlo. Ahora, ¿cuál es la importancia sobre el tema de la consistencia? Que depende netamente de la humedad que contenga el suelo. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de suelo fino totalmente en estado seco. Pero ¿qué pasa cuando en el estado seco agregamos una cierta cantidad de agua? Esta mezcla, al mezclarse la humedad con los granos
de las partículas propiamente tal, si se dan cuenta, empieza a cambiar el estado y el comportamiento del suelo propiamente tal, empezando a comportarse de una manera más plástica, como se conoce, y comúnmente lo que se entiende como el barro. ¿Ya? Si se fijan, ahí logré tener una consistencia plástica muy similar al barro. Ahora, ¿qué ocurre cuando le seguimos agregando agua? Es decir, que el terreno siga absorbiendo y absorbiendo más humedad. Del estado plástico vamos a pasar al estado líquido, es decir, el suelo va a empezar a comportarse como un fluido, ya que va a estar saturado parcial o en su totalidad. Si se fijan, ahora yo ya lo puedo manejar de una manera mucho más fácil, porque empieza a tener un comportamiento como un fluido. Ahora veremos el concepto de densidad. Físicamente hablando, la densidad quiere decir la cantidad de masa o peso de un material dividido por el volumen que ocupa este mismo. A modo de ejemplo, aquí tenemos dos probetas, ambas de medio litro, 500 ml o 500 centímetros cúbicos, la cual en una está totalmente rellena con grava y el volumen de la otra está totalmente rellena con arena muy similar a la arena que comúnmente se encuentra en las playas. Ahora, siendo ambas del mismo volumen, ¿pesarán lo mismo? Una pesará más, la otra pesará menos. Ahora, al pesar la probeta rellena con grava, obtendremos la siguiente masa. Y ahora la probeta de arena. Y podemos diferenciar que la probeta de arena tiene una masa levemente mayor a la de grava. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Principalmente por dos motivos. Uno de ellos es debido a las partículas del suelo. Toda partícula del suelo tiene en su superficie pequeñas cavidades conocidas como poros, las cuales ocupan volumen de la partícula, pero no le aportan peso a la misma, ya que están rellenas netamente de aire. Entonces, en los suelos tipo grava, los poros son mucho más grandes en comparación a los suelos tipo arena. Luego le siguen los suelos tipo limo y posteriormente los suelos tipo arcilla, cuyas partículas tienen los poros más pequeños. Entonces, debido a esto, es que los granos de los suelos tipo arena son más densos que los granos de los suelos tipo grava. Ahora, si se fijan también, en la probeta de grava existen muchas cavidades vacías dentro de esta, que está siendo ocupado ese volumen por aire. Y en la probeta de arena no logramos identificar a simple vista esos vacíos. Sí existen dentro de la estructura, pero no se pueden visualizar a simple vista. Ahora, si llevamos esto a terreno, nos encontramos con este volumen de aire ocupado tanto por los espacios vacíos entre la unión de las partículas y también de los poros propios de estas. Ese volumen de vacío se le conoce como el concepto de la porosidad, la cual es relativa del volumen de aire utilizado en el terreno con respecto al volumen total del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Si imaginemos que este fuera 1 litro de grava, ya tenemos 1000 ml de grava y esta grava tiene un 30% de porosidad, es decir que 300 ml están netamente rellenados por aire y los otros 700 ml por las partículas de grava. Entonces, ¿qué es lo que significa esto en terreno? Retomando el tema de los acuíferos. La porosidad que tiene el terreno es la capacidad de caudal que puede generar el acuífero. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando se quiere edificar alguna obra, los terrenos que tienen mucho vacío dentro de su estructura van a tender a colapsar, ya que el aire no le va a aportar capacidad de soporte al terreno para poder soportar la estructura. ¿Cómo se arregla eso? Compactando el terreno.
Al densificarlo, al compactar el terreno, disminuimos el aire que existe en este, apretamos las partículas e incrementamos las propiedades mecánicas y la capacidad de soporte de los terrenos. Otra característica importante a tener en consideración entre la interacción del terreno y el agua es la capacidad de infiltración, la cual podemos entender como la facilidad que tiene el terreno para que el agua drene a través de este por efecto de la gravedad. Esta se mide en milímetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Como por ejemplo, si un terreno tiene una capacidad de infiltración de 100 milímetros por hora, es decir, que esta cantidad de agua de 100 milímetros o 100 ml se va a infiltrar a través de ese terreno durante 1 hora. Ahora, dependiendo del tipo de terreno con el que nos encontremos, su capacidad de infiltración irá variando. Por ejemplo, para los terrenos gravosos, su capacidad de infiltración es mucho más alta. Para las arenas ya viene siendo un poco más baja en comparación a las gravas. Si se fijan, escurre mucho más lento en comparación a esta. Y finalmente, para los suelos finos, en este caso tenemos una arcilla, la capacidad de infiltración es mucho menor. El agua se demorará mucho más en drenar a las capas inferiores. Bueno, de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que al momento en que se pretende diseñar y proyectar un sistema urbano de drenaje sostenible, conocido por sus siglas como SUD, es sumamente importante conocer las características y propiedades del terreno donde se quiere emplazar, ya que si éste no cumple, no tiene las condiciones óptimas, el sistema o la solución particular no va a funcionar. A esto también hay que tener en consideración que es muy importante que la capacidad portante del terreno sea la apropiada para mantener el sistema estable, pero hay que hacer un híbrido entre su estructura con su capacidad de infiltración para no impedir una sobre la otra. Algo no menor también es que al momento en que las ciudades se van expandiendo y vamos urbanizando el planeta, este lo vamos impermeabilizando, ya sea con asfalto, hormigón u otros materiales, y esto trae las consecuencias en que se rompe el ciclo natural del agua. El agua lluvia, cuando empieza a caer a la superficie del terreno y se encuentra con materiales impermeables, no logra infiltrar al terreno natural, lo cual impide que los acuíferos se puedan ir alimentando y genera la escasez, ya que los acuíferos son los que se encargan de llenar los volúmenes de agua, los caudales de los ríos, los lagos, entre otros, inclusive el agua que usted requiere diariamente, la cual es sumamente importante para que todos podamos coexistir.